Bueno, buenas tardes. También las cosas pequeñitas, en lugares donde uno no se lo espera, funcionan con las mismas leyes que esas cosas maravillosas y súper de última moda que hemos oído antes, ¿no? Las leyes de la ciencia funcionan en todos los sitios y a veces es bonito encontrárselas en lo más cotidiano, inmediato y cercano, como por ejemplo cocinar unos champiñones. Cocinar unos champiñones, ¿por qué una mermelada es mermelada? ¿Por qué un botijo refresca el agua? Todas esas, o sea, esto es el índice de una charla que tengo más larga, pero el trocito que nos ocupa hoy es solamente hablar de los champiñones, ¿no? Que se pueden hacer de muchas maneras, pero esto es una foto, ¿no? Unas fotos de unos que he hecho yo en casa un día, como me gusta hacerlos a mí. Bueno, que es básicamente con un poco de aceite, poner unos ajos en trocitos, una guindilla, cuando eso está un poquito macerado, añadir los champiñones que sueltan agua, esperar a que el agua se reduzca, que dicen los cocineros, que desaparezca de allí, y luego que se tueste un poquito, porque eso le da, ¿no?, un sabor especial. Bueno, pues vamos a ver qué tres conceptos nos encontramos en ese proceso que vemos en la cocina, si simplemente cuando lo hacemos. Bueno, 3 más 1, un cuarto, que es antes de nada, simplemente cuando ponemos el aceite a calentar. Es muy curioso que se ve cómo se va calentando. Lo sorprendente no es que se caliente, ni la forma en la que lo hace, que son ciclos, ¿no?, celdas de convección, que es una cosa que nos enseñaban ya de pequeñitos. El aceite se calienta en la parte de abajo, se hace menos denso, sube, entonces desplaza el que es más pesado, que cae hacia abajo, y se van formando esos rizos de convección. Lo sorprendente, como digo, no es que ocurra eso, sino que lo veamos. Y lo vemos como se ve en la figurita verde de ahí de la derecha, como unas aguas que aparecen ahí, ¿no? Vemos ese movimiento y la razón es que el índice de refracción del aceite cambia mucho con la temperatura y además cambia muy linealmente. De hecho, se usa aceite en algunos sensores de índice de refracción. De temperatura a través del índice de refracción. Es muy bonito hacer una termografía de una sartén donde se está calentando el aceite, porque esas celdas de convección se ven de esa manera tan bonita que tenemos ahí abajo a la derecha, con los puntos calientes en el centro y por donde cae el aceite frío en el otro lado. Entonces, solamente calentando el aceite ya podemos fijarnos en cosas curiosas. Pero bueno, ya echemos los ajos encima para que se produzca lo que los cocineros llaman una infusión. Lo que queremos en realidad, o lo que hay detrás de ese nombre, es que sustancias que se van a disolver en el aceite, liposolubles, pasen del ajo y la guindilla al aceite, porque luego en realidad es ese aceite recubriendo el champiñón el que nos va a llevar esos sabores que nos gusta tener. Lo que nos podemos preguntar es, bueno, ¿podemos cambiar tiempo por temperatura? Porque sabemos que esas infusiones, eso de mezclar el aceite con el ajo, ocurre a diferentes temperaturas. Hay esos aceites que hay a veces en los restaurantes italianos, ¿no?, donde meten los ajos y lo dejan mucho tiempo allí dentro, pero nunca se calienta, o sea, está a temperatura ambiente. Podemos poner los trozos en una sartén y calentar un poquito, pero no demasiado, o podemos poner el aceite muy fuerte y que se churrusquen incluso los ajos. Es lo mismo, ocurren las mismas cosas. La verdad es que ese es un poco el mismo proceso de las diferentes formas de hacer el café. Diferentes cafeteras que dan lugar a cafés que saben diferente, aunque pongamos el mismo polvo de café, ocurre porque la temperatura a la que se pone en contacto el agua con el café es diferente. Y las sustancias sólidas tienden a ser más solubles a temperaturas más altas. Entonces, de los cócteles de moléculas que conforman el sabor, tanto del café como de los ajos, a mayores temperaturas, pues sacas moléculas más grandes. Y eso no lo puedes sustituir con tiempo. Entonces, con tiempo sacas mucho de las moléculas más ligeras, con más temperatura sacas moléculas más grandes. Por decirlo así de manera muy resumida. Es complejo este asunto, pero bueno, es una pincelada de la problemática que tenemos en el concepto este de infusión, que es la primera fase de hacer los champiñones estos. Por ir avanzando, que la verdad es que lo de tener 10 minutos y además verlos pasar presiona, ¿no? La siguiente cuestión es reducir ese agua. Aquí va una foto de las células de los champiñones, pero por no complicarse más la vida, la podemos imaginar como una uva
y una célula ya después de perder el agua como una pasa, y nos sirve mejor casi para hacernos a la idea que intentar meternos en cómo son las células de los champiñones, que son retorcidas y complicadas. La idea es eso, como la uva. Las células que conforman los champiñones tienen paredes celulares y dentro hay una sopa de moléculas y mucha agua. Ese agua, al calentar, se rompen esas paredes, sale fuera y por eso se reduce. Al final los sabores se concentran porque perdemos mucha de esa agua, y lo que ocurre ahí, si añadimos sal, pues tenemos toda esa cuestión de la ósmosis. Las paredes celulares no son permeables para los tropezones de la sopa, pero sí para el líquido. Entonces, si ponemos sal en el exterior, para alcanzar el equilibrio, lo que va a querer hacer para restaurar el equilibrio es salir el agua a través de la membrana semipermeable y acelerar ese proceso de desecación, que es lo que buscamos. Luego el agua hay que dejar que se evapore para que desaparezca de allí. Cuando se ha evaporado completamente el agua, y si no se evapora hay que quitarla, empieza a dorarse los champiñones, empiezan a ponerse más oscuros. Eso de que se doren, los químicos pues nos dirían que es que empiezan a producirse las reacciones de Maillard, que ocurren alrededor de los 150 grados si no hay agua, o sea, en presencia de agua, bueno, aparte porque a 150 grados no puede haberla, líquida, y además son autocatalíticas, que es una cosa muy interesante porque cuando ya se empieza a churruscar, el churruscadito de los primeros facilita que siga ocurriendo los siguientes. Maillard era un señor con ese aspecto, un señor francés con un bigote envidiable, que analizó la química de cómo los azúcares y las proteínas en presencia de altas temperaturas se van fraccionando, convirtiéndose en moléculas más pequeñas en su mayor parte, que dan lugar a sabores nuevos, más ricos, también moléculas pequeñas que se ponen más fácil en fase vapor y por eso es más aromático, y también dan lugar a colores marrones, por resumir mucho el asunto. Así que en el proceso que veíamos, en principio, ¿no?, en términos culinarios, lo que hacemos para cocinar los champiñones es una infusión del ajo y la guindilla en aceite, reducir el agua y dorar. Lo que vemos es que lo que esconde ahí detrás, desde un punto de vista científico, después de haber calentado ya el aceite, que tenía esa cuestión del índice de refracción y de las celdas de convección, etcétera, es la problemática de disolución de sustancias liposolubles en el aceite, la ósmosis y la evaporación del agua, y después las reacciones de Maillard. El conocer todas estas cosas no hace que los champiñones estén menos ricos, o sea que la cultura científica no le quita nada al disfrute sensual de las cosas, en contra de lo que decía Keats, de destejer el arco iris, etcétera. Yo creo que este conocimiento no desteje el sabor de los champiñones al ajillo, sino que le da una capa más de disfrute si uno quiere, pero tampoco es que facilite mucho la cocina. O sea, el saberlo pues te puede dar algunas pistas, pero al final yo, si alguien quiere aprender a cocinar, no le recomendaría un curso de ciencia de la cocina, sino de cocina propiamente dicho. Y bueno, pues esto es todo de un trocito de lo que podría ser la maravilla de la ciencia en cualquier aspecto de la vida cotidiana. Muchas gracias.